continuar con el tema que iniciamos la clase pasada. Aquí vuelvo a mostrarles en pantalla los dibujos que bueno, se tomaron en cuenta para hacer el análisis de este nuevo sistema que pues también va a presentar oscilaciones. Claro, en un régimen muy específico o rango muy específico de ángulos, como mencionamos la clase anterior. Entonces, bueno, rápidamente, ¿no? Para entrar en contexto, tenemos el caso de lo que se conoce como péndulo físico, que es un sólido rígido con alguna forma definida, puede ser regular o irregular. Para los fines que vamos a perseguir, vamos a tratar formas de sólidos rígidos que sean simétricas o que estén compuestos por estructuras que también tengan un grado de simetría. Bueno, comentamos la clase pasada que la idea es que este objeto eh, rote alrededor de un eje arbitrario. Aquí este eje, como vemos en la línea de color rojo, no está pasando por el centro de masa. Así que es un eje totalmente arbitrario. Lo que tomamos en cuenta es una distancia que llamamos h, que mide la distancia que hay entre, bueno, perdón, la separación que hay entre el eje de rotación, alrededor del cual estará rotando ese objeto, o el pivote, si lo quieren llamar así, y el centro de masa de esta estructura. La idea entonces es desplazar un cierto ángulo a este objeto, de manera que esta línea en amarillo se separe de la línea vertical. En ese momento nosotros analizamos cuáles son las fuerzas que están presentes y que van a generar torca sobre ese objeto. Notamos entonces que la única fuerza presente durante este desplazamiento será el propio peso de este objeto. Hacemos una descomposición en las componentes de esta fuerza y nos percatamos que la única componente que va a generar un momento de fuerza capaz de hacer que ese objeto tienda a desplazarse hacia la izquierda, rotando alrededor de este punto, es esta componente de nuestro vector peso. Entonces notamos que se cumple esta relación, la ecuación para la dinámica en movimiento rotacional. Aquí tenemos la única torca o momento de fuerza que está presente, aunque recuerden ustedes que pues si existe más de una fuerza aplicada, habrá que considerar todos los momentos de fuerzas involucrados. Pero bueno, aquí solamente es uno. Aquí escribimos convenientemente la aceleración angular como la segunda derivada del desplazamiento angular. Bien, reordenamos un poco, llegamos a esa expresión que está aquí, y lo que siguió a continuación fue un rápido comentario acerca de la aproximación a ángulos pequeños que vamos a tomar para resolver de manera analítica esta ecuación diferencial. Entonces recuerden ustedes que estamos haciendo una aproximación en la que el seno del ángulo θ se puede reemplazar por el ángulo θ, así de forma muy, muy simple. Estamos despreciando entonces términos que aparecen aquí en esta expansión en series de Taylor de nuestra función seno de θ, porque, como el nombre lo sugiere de esta aproximación, estamos trabajando ángulos que son realmente pequeños, están muy cerca del cero. Entonces, para ese rango muy limitado de valores, una línea recta proporcional al ángulo θ y la gráfica de la función seno de θ coinciden, solo en ese rango de valores. Bien, después de eso, pues logramos obtener la ecuación diferencial que se parece mucho, que tiene la misma estructura que la del problema de un bloque unido a un resorte. Y de esa manera, pues ya no tenemos que tal vez
Profe, no se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, ahora sí. Ok, bueno, entonces, estaba yo repasando lo que vimos la clase pasada. No sé si quedó alguna duda de lo visto la clase anterior. Si tuvieron oportunidad de revisar nuevamente la sesión grabada y si llegó a surgir alguna duda. a mí me surgió una duda. ¿Sí? Ahora que menciona lo de los momentos o las torcas, Ajá. si tuviéramos más de una, ¿eso quiere decir que también tendríamos más de una ecuación diferencial a resolver? No, no, es una única ecuación diferencial. Lo único que cambiaría sería la expresión que tendríamos aquí. Porque, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la idea de esta ecuación? ¿Cuál es el mensaje de esta ecuación de la segunda ley de Newton en su versión para rotaciones? Si tuviésemos dos torcas, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de todas ellas? Aquí tenemos un momento de fuerza que produce. Es la única torca o momento de fuerza que produce en este sistema que estamos estudiando. ¿Movimiento? ¿De qué tipo? ¿Sería como oscilatorio? No, aquí está. ¿De qué tipo es el movimiento que estamos estudiando? O sea, esta ecuación, ¿qué tipo de movimiento describe? ¿Es angular? Ajá, Movimientos angular. angulares. Esta ecuación describe movimientos angulares. Aquí solamente tenemos un momento de fuerza. Si tuviéramos dos momentos de fuerza, ¿cuál es el efecto de esos momentos de fuerza? Si tengo, por ejemplo, un volante, lo voy a poner así, tenemos el volante, ahí están la estructura del volante, y aplicamos pues fuerzas que producen un momento de fuerza. ¿Cuál es el resultado de, por ejemplo, estas dos fuerzas aplicadas a una cierta distancia del eje de rotación? ¿Qué se produce en esta situación, jóvenes, cuando tenemos pues un volante y aplicamos fuerzas como las ilustradas aquí en esta figura? ¿Cuál es el resultado que se observa? ¿El mismo efecto? ¿Podemos ser más específicos? ¿A qué nos referimos con el mismo efecto? ¿Un movimiento rotacional hacia la izquierda? ¿Movimiento rotacional en sentido horario o antihorario? Antihorario. Antihorario, muy bien. Es lo que se está produciendo, es decir, una aceleración angular. Una aceleración angular generado por los momentos de fuerza de cada una de estas fuerzas. Una sola aceleración angular debido a esta suma de fuerzas.
Bueno, o torcas en este caso. Si agregamos más fuerzas, incluso hasta podremos poner una que vaya en sentido opuesto, así. ¿Cuál es el efecto de todas estas fuerzas colocadas a una cierta distancia respecto al eje de rotación? Pues sería una suma de fuerzas y la más grande determinaría el sentido en el que se mueve. Una suma de fuerzas, ok. Bueno, habría que tomar en cuenta la distancia a la que está actuando cada fuerza. Aquí, pues, estamos suponiendo que todas ellas actúan sobre el borde del volante. Así que todas actúan a la misma distancia. Así que tenemos un momento de fuerza total, que es la suma de todas las torcas individuales. ¿Y qué producen, qué generan como resultado de tener todas esas fuerzas provocando cada una sus correspondientes momentos de fuerza? ¿Cuál es el efecto neto de todas esas eh, torcas? ¿Cuál es el efecto, jóvenes? Aquí está en pantalla. ¿Cuál es el resultado de tener todas esas fuerzas provocando momentos de fuerza? García Amador, ¿cuál es el resultado de tener esas, bueno, lo que acabamos de ver con el dibujo? El movimiento angular multiplicado por la inercia. A ver, ok, entendería de los compañeros que no cursaron conmigo mecánica de la partícula que exista esta confusión, pero aquellos que sí la tomaron conmigo, en su momento les dije que había un problema
conceptual escribir esto. Ya hace mucho tiempo de eso. Esta ecuación ustedes la recuerdan porque así nos la plantean como la segunda ley de Newton. Y es muy parecida a esta. Tenemos algo que se relaciona con la masa, una aceleración y fuerzas. Pero bueno, a los que tomaron mecánica de la partícula conmigo, les dije que esta ecuación no hay que pensarla de esa manera. ¿Cuál es la forma correcta de escribir la segunda ley de Newton? Es más, hasta con suma de fuerzas. Sería como A es igual a la suma de fuerzas entre la masa. A igual a suma de fuerzas entre la masa. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el significado de esto? ¿Cuál es el significado físico de esto? ¿Qué nos está representando esta ecuación? Que a mayor fuerza tendríamos mayor aceleración y a mayor masa tendríamos menor aceleración. Ok, esa sería como una segunda parte. Lo primero que uno entiende al ver esta ecuación, o debería entender, es ¿qué es lo que causa el movimiento? ¿Qué es lo que causa que un objeto esté acelerado o esté desacelerando? Fuerzas. La aceleración es producida por fuerzas. Ahora sí, lo que nos acaban de comentar, si esa cantidad de fuerza o la fuerza total se va incrementando, como resultado tenemos una mayor aceleración. Es lo que nos está diciendo esta proporcionalidad entre la suma de fuerzas y la aceleración. Si incluimos la inercia del objeto, lo que tenemos es que la aceleración también se ve influenciada, pero de manera inversamente proporcional con la masa. Es así como debemos entender la segunda ley de Newton. Lo que está arriba es un despeje. Cuando se aplican fuerzas, no se está obteniendo la aceleración multiplicada por la masa. En consecuencia, regresando a esta situación, en mera analogía, ¿qué se está produciendo cuando se aplican todas esas fuerzas produciendo torcas en ese volante que se dibujó hace unos minutos? Aceleración angular. Aceleración angular, así, simple. Que esa aceleración angular sea influenciada o sea afectada por la inercia rotacional, bueno, es lo que está aquí indicándose, es inversamente proporcional. Entre mayor sea la inercia rotacional del objeto, del sólido rígido, menor va a ser la aceleración angular observada. Y el efecto contrario, si se tiene una menor inercia rotacional. Eso es lo que está diciendo esta ecuación. Si no lo ven claro, pues simplemente despejen. Ahí está. La suma de todas las torcas nos va a dar una torca total. Como resultado de todas ellas, ¿qué se va a producir? Una aceleración angular. Y esa aceleración angular también va a estar afectada por la inercia rotacional de ese objeto. Esa es la forma de entender la segunda ley de Newton para rotaciones. Esto que está aquí en color blanco es un despeje. Ahora, regresando a la pregunta que dio origen a esta discusión, a este comentario. Así nosotros tuviéramos más torcas aquí presentes, todas ellas van a combinarse, van a sumarse vectorialmente para producir una única aceleración angular. Suponiendo un caso en el que tuviésemos entonces más torcas, pues esas torcas van incluidas aquí, se incluirían, quería poner más, estas torcas, y solamente tendríamos que resolver una ecuación diferencial incluyendo esos términos.
porque solo se está produciendo una aceleración angular. Entonces, no sé si ya queda la pregunta respondida. Sí, ya quedó más claro. Gracias. ¿Sí de nada? Ok, y solamente, bueno, recuerden que en el argumento para poder entender por qué solamente es necesaria una ecuación diferencial, porque bueno, para empezar, estamos analizando un problema con un grado de libertad. Y por otro lado, aun cuando tengamos, si quieren, 15 momentos de fuerza aquí del lado izquierdo, hay que recordar que todos ellos se combinan para producir una única aceleración angular. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre lo discutido en la clase anterior? Bien, entonces, no sé si esto lo habíamos escrito en la clase pasada. Ya teniendo la aceleración, la frecuencia angular del péndulo físico, el periodo pues se calcula rápidamente de forma similar a cómo se determina en el sistema bloque-resorte. El periodo es igual a 2pi veces 1 entre la frecuencia angular. Sustituyendo lo que tenemos aquí, reordenando los términos, queda esto. El periodo, como ven, depende de la raíz cuadrada de la inercia rotacional, que está dividida entre la masa del sólido rígido y esta distancia h. Esta distancia h, recuérdenla muy bien, es aquella que se encuentra entre el eje de rotación o pivote, alrededor del cual van a estar ocurriendo las rotaciones, y el centro de masa. Bien, entonces, a continuación, vamos a, utilizando esta ecuación, esta, o incluso estas otras, vamos a encontrar rápidamente el periodo para un péndulo simple. Un péndulo simple se conforma con una partícula puntual y un hilo que la sostiene, un hilo de masa despreciable. Entonces piensen en el caso de un péndulo simple como, no sé, un hilo que ustedes tengan en casa. Que pues en general son materiales muy, muy ligeros. Y en el extremo de ese hilo amarran ustedes, no sé qué les gustaría, ser una bolita de unicel o una pelota de esponja. Pero el punto aquí es que la masa ya no está concentrada o está distribuida sobre un cuerpo sólido, un cuerpo con volumen. Toda la masa está contenida en un punto que está atado a un elemento como un hilo en el que se puede despreciar la masa de ese elemento, la masa del hilo. Si comparamos, por ejemplo, con una bola de unicel o con una bola de esponja, perdón, con una pelota de esponja, la masa del hilo es por mucho, mucho menor. Entonces, en ese sentido es como concebimos un péndulo simple, así se le va a llamar. Puede ser también una varilla, pero esa varilla tenemos que estar seguros de que su masa es muy pequeña en comparación al objeto que estamos colocando aquí. Y generalmente el péndulo simple también considera que este objeto que colocamos se puede visualizar como una partícula puntual. No tiene radio. No es una esfera, no es una esfera rellena o hueca.
Es un punto nada más. ¿Sí queda claro a qué vamos a estar llamando péndulo simple? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el, el periodo para ese elemento? ¿Qué necesitáramos encontrar o conocer de este nuevo arreglo, de este nuevo sistema, para determinar ya sea su frecuencia angular o bien su periodo? La masa de la pelota y lo largo Ah, del hilo. ok, falta algo más. Igual se pueden combinar, La pero aceleración angular. para el periodo, no. Aquí tenemos ya la ecuación. Por ejemplo, la masa que mencionaron. Muy bien, ahí está. La masa. La longitud del hilo. Que en este caso, ¿con quién correspondería? Con H. Con H. ¿Ok? ¿Qué más nos falta? La I. ¿Qué se llama? As- Inercia rotacional. Exactamente. La inercia rotacional. Listo. Son estos tres elementos que necesitamos calcular para esta nueva configuración. Un hilo muy largo y muy ligero, en el que en uno de sus extremos está atada una pequeña masita, que no tiene dimensiones. Esta masa no tiene dimensiones. Es un puntito. ¿Cuál es la inercia rotacional para esa configuración? Para esta eh, pelotita que va a estar rotando, bueno, va a estar oscilando alrededor de este punto en el que pues vamos a estar sosteniendo el péndulo. A ver, necesitamos calcular esas cantidades. Tenemos esto, entonces. La línea de color verde está representando ese hilo que les comentaba. Es muy ligero. Tiene muy poca masa. La masa la podemos despreciar. Será uno de unos gramos. En uno de sus extremos vamos a colocar esa partícula puntual, esa pequeña masa. Y vamos a desplazar este péndulo, este hilo, haciendo un ángulo con la vertical. Y pues va a empezar a oscilar. Ida y vuelta, ida y vuelta. Claro, mientras que estemos en la aproximación de ángulos pequeños. Por lo tanto, ya comentaron, necesitamos el valor de la masa. ¿Okay? La masa la vamos a llamar M minúscula. Necesitamos el valor de H, que en este caso viene a ser L, el largo del hilo. Para todos es claro por qué esto es así. ¿Por qué la H que comentamos en el caso del péndulo simple aquí coincide con el largo del hilo? Sí, bueno, o sea, hasta lo que dé de la pelota. No. ¿Cómo, perdón? O sea, el largo del hilo Ajá. hasta el extremo de la pelota, hasta donde empieza la flecha azul. Bueno, como la partícula la estamos asumiendo puntual, pues no tiene dimensiones. Así que, pues, digamos que esta última línea coincide justamente con la partícula esta. Aquí la pongo un poquito grande para que se pueda distinguir, pero piénsenlo esto pues, conceptualmente como un punto. Pero ¿por qué la H que tenemos acá, si recuerdan cómo se definió? ¿Por qué aquí coincide con el largo del hilo?
A ver, recordemos, ¿qué mide H en el caso del péndulo físico? ¿Qué dijimos que medía esa H? La distancia, ¿no? Ajá, ¿qué más? Hay muchas distancias que podemos trabajar, pero concretamente esa H, ¿qué distancia es? Sería desde la partícula hasta el punto donde se coloca el hilo. No, en el péndulo físico, en el péndulo físico. Sería desde su extremo hasta el centro de masa. Estoy de acuerdo que sea al centro de masa, pero no necesariamente a un extremo del cuerpo rígido. Es al eje de rotación, alrededor del cual va a estar girando. Pensé que había quedado claro. Me dijeron que sí estaba todo bien. La distancia h mide la separación que hay entre el eje de rotación o el pivote, llámenlo así, pivote, alrededor del cual este objeto va a estar realizando oscilaciones y el centro de masa de este cuerpo rígido. Si comparamos esta misma idea, esta idea con esta, para una partícula, para en este caso el péndulo simple, ¿dónde está ubicado el centro de masa? El centro de la pelotita. En la pelotita. Bueno, Porque no es una partícula puntual, no tiene dimensiones, es un punto nada más. Yo hubiera puesto simplemente, aquí está el hilo, de hecho más delgado, una línea detrás, pero será una línea delgada, así, y un punto, con este color. Así. Claro, si me acerco, puedo ver que ese punto pues tiene tal vez algún radio, pero si nos alejamos, podemos verlo como un simple punto. No tiene dimensiones, no es una esfera, no es un disco, es un punto nada más. Entonces, lo que se está haciendo aquí es todo el cuerpo del sólido rígido, que tendrá alguna forma específica, toda la masa que tiene ese cuerpo rígido se está concentrando en este único punto. Recuerden que esa es la definición o cómo se entiende el centro de masa. Es un punto en el que toda la masa de un cuerpo rígido se concentra. Y en este caso, toda la masa está concentrada en ese punto de color rojo. O bien, en la figura que tenemos por adelante, el punto en amarillo. Por esa razón, H coincide con la longitud del hilo. Porque la longitud del hilo va desde el pivote, donde lo estaríamos sosteniendo nosotros, o donde ustedes lo atan a un clavo, como sea, y va al punto en el que está toda la masa concentrada. Aquí, como tal, no hay un centro de masa, porque no podemos usar el centro de masa como en el sentido estricto de la palabra, porque no tenemos aquí una distribución de partículas, tenemos una sola. Bueno, pues esa única partícula concentra en ella la masa m minúscula. Así que en esta ecuación que tenemos aquí arriba, podemos hacer con toda confianza la sustitución h entre L, cuando hablemos del péndulo simple. Solo en este caso podemos hacer esta sustitución. ¿Sí queda claro?
Parece ser que sí. Ok. Bueno, ¿qué dice el resto de los compañeros? Sí, profe, sí quedó claro. Ok, van dos. ¿Y el resto? De mi Sí, parte profe, igual sí todo quedó claro. claro. Sí, de la mía igual, profe. Ok. Bueno, ahora, ya que tenemos, ya que estamos tomando en cuenta este aspecto, mm, pues un poco geométrico, ¿qué falta determinar? La inercia rotacional. La inercia rotacional. Y en este caso, ¿cuánto valdrá esa inercia rotacional? Nótese que estamos considerando solamente una partícula puntual. Sería como m por L al cuadrado. La inercia rotacional para una partícula puntual, en este caso sí, sería así, m, la masa de la partícula, por la distancia que la separa del eje de rotación, que en este caso vuelve a ser L. Esta masa, este punto en amarillo, se encuentra a una distancia de L igual a L del pivote, lo que mide el hilo. ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que no le queda claro esta parte? Esa es la inercia rotacional. Estamos tratando el caso de una partícula puntual. O sea, es un caso muy simple. La inercia rotacional para una partícula es la masa de la partícula, m, por el cuadrado de la distancia que la separa del eje de rotación o pivote, que en este caso vuelve a ser la longitud del hilo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, bueno, se pone bueno, en los valores de I, Ajá, nos quedaría que la raíz sería la longitud entre la gravedad. así es. Si hacen la sustitución para determinar el periodo de este péndulo simple, el resultado es una ecuación igualmente simple. El periodo de un péndulo simple, bueno, solamente 2 pi veces la raíz cuadrada de lo que mide el hilo entre la aceleración debida a la gravedad. ¿Preguntas o comentarios con este resultado? No, profe, todo bien. Bien, entonces, aquí lo importante para el péndulo simple es que es independiente del valor de la masa. El periodo, el tiempo que le tome completar un ciclo, no depende de la masa que esté ahí colocada. Va a depender de de la longitud que tenga ese hilo, el péndulo en todo caso, y la aceleración debido a la gravedad que se tenga en ese lugar.
¿Todo claro hasta aquí? Sí, por ahora todo bien. Sí. Ok, vale. Entonces, la ecuación es simple, es muy sencilla, pero tiene una implicación importante, porque nótese lo que está sucediendo aquí. Imaginen que ustedes construyen un péndulo simple, toman un hilo que tengan en casa, pues, un alambre para darle mayor rigidez a la estructura, y pues, no sé, ponen una masa ahí sólida para que también no se vaya a deformar o algo por el estilo. Y nos las ingeniamos para hacer lo siguiente. Para ir ascendiendo de forma, bueno, sí, sería lo más conveniente hacerlo de forma de línea recta, ¿no? Digamos, directamente sobre el eje Y. Entonces, imaginen que estamos en esta situación. Estamos a nivel de suelo y queremos llegar al techo de un edificio. Entonces, construimos nuestro péndulo y pues nos las ingeniamos para ir con este péndulo moviéndonos hacia arriba, ¿no? Así lo pongo para que eh, sea explícito que el único movimiento que nos va a interesar es el del péndulo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si nosotros pudiéramos tener un instrumento de medición que pudiera registrar tiempos muy, muy pequeños, encontraríamos que el periodo de movimiento que observaremos aquí al nivel de suelo sería ligeramente distinto de aquel que midamos justo en el techo de este edificio. No sé si está quedando claro lo que está sucediendo aquí. Tenemos un péndulo que bajo la longitud del hilo y el cómo nosotros lo pongamos a oscilar, tendrá, por ejemplo, poner un número, un periodo de 1 segundo. Aquí a nivel del suelo, ¿no? Nosotros tomamos un cronómetro y medimos cuánto tiempo tarda esta pelotita en ir y regresar. Y contabilizamos que es 1 segundo. Bueno, vamos, como les digo, nos las ingeniamos para ir subiendo, así de forma sobre el eje vertical. Y medimos el periodo aquí arriba de este edificio de, no sé, 50 metros, 60 metros, la altura que ustedes gusten. Y el periodo que vamos a medir aquí sería tal vez 1.00001 segundos. O sea, la variación va a ser muy pequeña, pero si tuviéramos un instrumento capaz de medir estos tiempos pequeñísimos, encontraríamos esto, que el periodo ha sido modificado. Y lo único que hicimos fue colocarnos sobre el techo del edificio. ¿A qué cree que se deba esto? Tal vez a la gravedad. A la aceleración debido a la gravedad. ¿Por qué? Pues creo que estamos a mayor altura, entonces, Ajá. mm, bueno, quizás ahorita no tengo como la capacidad para argumentar sólidamente esta parte, pero recuerdo que algo tenía que ver la gravedad, justamente. Ok. Vale. El secreto aquí,
o el punto es analizar la ecuación que tenemos. No solamente quedarnos con ella y, bueno, pues ya que vengan los problemas para comenzar a sustituir. No, tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo, qué implicaciones tienen los términos que aparecen en esta ecuación. Entonces, nosotros estamos cuantificando el periodo solamente utilizando dos parámetros. La longitud del hilo, que nosotros la podemos pues determinar bien con una regla, y por poner un ejemplo, que sea de un metro. Y en principio conocemos el valor de la aceleración debida a la gravedad, que típicamente se suele tomar como de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, con estos dos datos, nosotros pues, ya tenemos el periodo de movimiento para ese péndulo. Pero como les comento, ¿no? Aquí a 50 metros por arriba del suelo, encontramos un pequeño, realmente es pequeño, un cambio en el periodo, que a simple vista, pues, para fines prácticos, pues podemos decir, es igual, un segundo. Pero, en el sentido estricto de la palabra, sí hay una variación. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, la longitud del hilo, pues, no cambió, ¿no? Seguimos trabajando con ese péndulo de la longitud L. Entonces, este cambio que podríamos observar está justamente relacionado con la aceleración debido a la gravedad. ¿Y esto por qué ocurre? Porque entre más nos desplacemos hacia arriba, alejándonos del planeta, la aceleración debido a la gravedad va a ir disminuyendo. Tal vez el cambio que notemos digamos, en los edificios de UPI, por ejemplo, es insignificante. Subimos de planta baja al último piso y no notamos un cambio. No nos sentimos más ligeros. Pero si nos fuésemos a distancias más grandes, y estoy hablando de distancias por arriba del Everest, comenzaríamos a notar esta sensación de ingravidez. Que, pues, si han visto, y yo dudaría que no han en algún momento visto videos de la estación espacial, pues los astronautas no estarían como cayendo en el vacío, ¿no? Sin ninguna tracción hacia la Tierra. Bueno, pero ¿qué pasa en el aspecto del péndulo, que es el que estamos interesados en analizar aquí? ¿Qué pasa si G va haciéndose cada vez más pequeña? Es decir, nos vamos alejando cada vez más del suelo. ¿Qué pasa con T en el límite de G tendiendo a 0? T sería cada vez más grande. T sería cada vez más grande, así es. Es decir, le va a tomar más tiempo a esta pelotita completar una vuelta, ¿no? Regresar a su posición original, aquí. Y eso se está logrando por el hecho de irnos alejando de la Tierra. Entonces, si ponemos este péndulo en un cohete ahí espacial, en el que solamente nos enfoquemos en determinar el periodo, es lo que encontraremos. El periodo se iría incrementando entre más nos vayamos alejando del planeta. ¿Sí queda claro lo que estaríamos entonces aquí encontrando? Parece simple la ecuación. De hecho, realmente lo es para fines de cálculo, pero realmente guarda mucha información. Podríamos, por ejemplo, diseñar un instrumento tal que uno pues se las ingeniera para ajustar el periodo a un valor fijo, y entonces G
No, perdón. Sería ajustar la longitud del hilo para que sea constante. Y déjenme ver lo que sucede aquí. Sería t cuadrada. 4pi cuadrada. Ajá. L. Y como queremos G, entonces esto se invierte. Así quedaría. Sí, así quedaría. Si despejamos de esta expresión G y construimos un péndulo simple con la longitud L conocida y fuésemos midiendo y fuésemos capaces de medir el periodo con una exactitud de hasta por milésimas de segundo, podríamos ir obteniendo cómo se va modificando la gravedad conforme o vamos ascendiendo o descendiendo sobre el eje vertical. Ahí está. Eso es las implicaciones que tiene esta ecuación. Diseñar un péndulo que permitiera medir los pequeños cambios que tiene la gravedad conforme uno se va desplazando sobre el eje vertical. Así que bueno, son esas cosas que de repente pues surgen de analizar las ecuaciones. ¿Dudas hasta aquí con el péndulo simple? ¿Con cómo obtenerlo? ¿Cómo se analizó? Todo bien por el momento. Ok, bien. Vale, bueno, entonces pues vamos a pasar ya a poner esto en práctica. Y vamos a comenzar a ver algunos ejemplos en los que se analice todo eso que estamos viendo. Las frecuencias naturales o angulares y el periodo. Bueno, entonces tenemos esta situación. Nos comentan que un estudiante quiere usar una vara de 1 metro. Aquí está, una regla en todo caso, una regla de 1 metro, como péndulo. Planea taladrar un pequeño agujero a través de esa vara y suspenderla desde un pasador liso unido a la pared, como se muestra en la figura. Entonces tenemos este metro aquí, esta regla de 1 metro, y bueno, como comentan, a una distancia X de este extremo, la estudiante pues, va a ir a taladrar y va a hacer pasar este elemento, un pasador, que pues sea el pivote en este caso, y va a desplazar este objeto un cierto ángulo, lo va a dejar libre, y pues lo que vamos a observar es que esta regla va a realizar oscilaciones alrededor del eje vertical, la línea que aquí está punteada. ¿Sí queda claro lo que estaría sucediendo? Sí. Sí. Ok, bueno. Nos preguntan entonces, ¿en qué punto de esta vara de 1 metro de longitud debería taladrar el agujero para obtener el periodo más corto posible? ¿Y qué tan corto puede ser el periodo de oscilación con una vara de 1 metro oscilando de esta manera? Las preguntas que nos están cuestionando aquí quedan 100% claras. ¿Qué debemos determinar para cada una de estas preguntas?
La primera es, ¿en qué punto de la vara debería taladrar el agujero para obtener el periodo más corto posible? Y la segunda pregunta, ¿qué tan corto puede ser el periodo de oscilación con una vara de 1 metro oscilando de esta manera? A mí no me queda muy claro qué tenemos que encontrar en la primera pregunta, profe. Ok, vale, entonces vamos a ver qué nos está preguntando. Ahí, bueno, en la primera no sería entre más pequeña L, bueno, H, L o H, más corto va a ser el periodo. Ok, a Entre ver, más ajá, cerca está el, bueno, o sea, entre más, sí, entre más pequeño L o H, más corto va a ser el periodo. ok. Bueno, vamos a justamente ver eso, pero claro, va a estar influenciado. El punto importante aquí es, para empezar, ¿qué tipo de péndulo es el que se estaría analizando aquí? Porque porque al reconocer cuál tipo de péndulo, vamos a poder hacer el análisis correctamente. Un péndulo simple. ¿Sí será un péndulo simple? A ver, ¿qué caracteriza un péndulo simple? A ver, aquí está. Es como que la figura que nos debe recordar un péndulo simple. A ver, obsérvenlo con cuidado. Primero debemos de determinar eso. ¿Qué tipo de péndulo vamos a estar trabajando? La masa de esta vara de 1 metro de largo, ¿dónde estaría concentrada? En el extremo, de abajo. Es decir, aquí, aquí. Sí. Mm, pero no sé, es como que es raro que toda la masa de una varilla, de una vara de 1 metro esté ahí. Más bien yo creo que estaría esparcida por todo el objeto. Eso es en principio sí es correcto. La masa de todo del objeto está repartida sobre toda su longitud. No estaría contenida solamente aquí, porque pues para empezar sería más como eso sería como un bate de béisbol, ¿no? Así, digamos, muy ligero en algunas regiones y de repente abultado. Entonces, para hacer un péndulo simple nos haría falta la masa en la parte de abajo. A ver, lo primero, ok, para que pudiéramos comenzarlo a pensar este péndulo como uno simple, sí tendríamos que tenemos que tener la seguridad de que toda la masa está concentrada en un solo punto, opuesto al pivote. Y no es lo que está sucediendo aquí. Aquí la masa está uniformemente distribuida a lo largo de todo esta vara de 1 metro de longitud. Entonces se trata de un péndulo físico. No sé si es claro para todos el por qué es un péndulo físico y no un péndulo simple. Es un cuerpo rígido, es una vara, una regla que puede estar hecha de metal, de madera, no sé, del elemento que sea. Pero este objeto tiene su masa distribuida en toda su longitud, como nos lo habían indicado. Toda la masa está distribuida en toda la longitud de este objeto. No hay un punto en el que tengamos mayor concentración de materia.
que pudiera sugerirnos que se trate de un péndulo simple. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, ¿todos de acuerdo que es un péndulo físico? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, si ya todos estamos de acuerdo con que lo que vamos a analizar es un péndulo físico, entonces, ¿cuáles son los parámetros que hay que tomar en cuenta para determinar lo que nos estarían pidiendo? Recuerden aquí, nos está hablando, todavía estamos tratando de analizar lo que nos pide la primera pregunta. Entonces, para poder entender lo que pide la primera pregunta, ya identificamos que vamos a tener que pensar esto como un péndulo físico. Y para un péndulo físico, ¿qué forma tiene el periodo? 2pi por raíz cuadrada de i sobre mgh. 2pi por la raíz cuadrada de i, la inercia rotacional, entre el producto de la masa, la gravedad y esta distancia h. Ahí está. Ahora, regresemos a la pregunta. ¿En qué punto de la vara debería taladrar el agujero para obtener el periodo más corto posible? Es decir, la estudiante quiere que este tiempo, este periodo, sea lo más pequeño posible. Y para ello, ¿qué tendría que modificar? ¿Qué de esto que está aquí se tendría que modificar para ajustar el periodo? Y La inercia rotacional. La inercia rotacional. Ok, a ver, vamos a... Y en este caso, ¿cómo está la inercia rotacional para este sistema, para este objeto? Porque no hemos dicho qué forma tiene. Sería la masa por x al cuadrado. No, porque no es una partícula puntual. Este es un sólido rígido. Es un péndulo físico. ¿Cómo determinan la inercia rotacional para cuerpos rígidos? No estoy seguro si esto lo ven o repasan en mecánica del cuerpo rígido. Si no me equivoco, primero tenemos que calcular el centro de masa. Ok, determinar el centro de masa. En este caso, para esta vara, ¿dónde está ubicado el centro de masa? en 50 centímetros a Ok, partir de cualquier extremo. muy bien. A la mitad, en todo caso, muy bien. A 50 centímetros. Entonces voy a poner aquí un punto que nos indique ese punto que es el centro de masa de esa vara. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? No perdamos de vista que estamos analizando cada uno de los términos que aquí aparecen para ver qué es lo que estaría afectando al periodo de este movimiento. Entonces ahora estamos analizando la inercia que tendrá esta vara, que tiene 1 metro de longitud. Tendríamos que sacar el valor de esa x también, ¿no? Bueno, antes. Yo creo que al final vamos a tener que, sí, decir algo acerca de esa X. Para conocer nuestra y tal vez. ¿Cómo, perdón? No es necesario esa x para conocer nuestra y. Podría ser. Pero para eso necesitamos recordar cómo se determina la inercia rotacional para un cuerpo rígido, concretamente para una vara, una varilla.
La sumatoria de las torcas por la... No, no. 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 Esto se determina como la inercia rotacional alrededor del centro de masa más la masa del objeto, en este caso pues la de la varilla esta, multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa. Aquí, ¿qué letra pondré? Déjenme pensar. Ok, voy a poner D. D al cuadrado. La masa multiplicada por el cuadrado de la distancia que separa a un eje de rotación que pasa por el centro de masa y el nuevo eje alrededor del cual se quiere poner a rotar ese objeto. O sea que esta distancia que hay entre esas dos cruces es D. Y el centro de masa para una vara, cuando el eje de rotación pasa por su centro de, de masa, es 1/12 de la masa de la vara por su longitud, que voy a llamar L, o que si quieren ponerle como 1 metro está bien, al cuadrado, más eso que acabo de poner aquí. Perdón, aquí la copio. Aquí está. Eso ustedes lo pueden consultar en internet, googlear inercia rotacional de una varilla o una vara y les va a mandar esto. O en los libros que tenemos ahí en Classroom. De hecho, hay tablas donde ustedes van a encontrar estos valores. Aquí los vamos a ocupar. Más que deducirlos, los vamos a ocupar para hacer cálculos. Pero eso es, pero el resultado de la inercia rotacional, yo recuerdo que bien se ve en mecánica de la partícula o en mecánica del cuerpo rígido. No estoy seguro. Así que bueno, sería conveniente echar pues revisar, ¿no? Aquellos temas de aquellos cursos, porque se van a estar empleando. Bueno, entonces, a ver. Tenemos ya el valor de la inercia rotacional. Nos dice esto que se calcula como 1/12 de la masa de la vara por lo que tenga de longitud. En este caso sabemos que es 1 metro, pero aquí le voy a dejar como L. Más la masa nuevamente de la vara multiplicado por esta distancia D que como les indico, es la separación que hay entre un eje de rotación que pasa por el centro de masa y el nuevo eje alrededor del cual queremos que este objeto vaya a rotar. Evidentemente, ese nuevo eje tiene que pasar por este punto, por donde se va a colocar el pasador. ¿Sí queda claro? Sí. profe. ¿Sí? Ok, ahora, pregunta, ¿T estará relacionada con X, con esta X que aparece en la figura? Sí. ¿De qué manera? ¿Cuál será la relación? ¿Cuál será, la ecuación que deje a D en términos de esa X? T en términos de esa X, pues podríamos sustituir, bueno, esta Y se me ocurre que podemos sacar la masa y la debemos sustituir en la ecuación de arriba. Ajá.
Así cancelamos la masa de ahí y ya podemos dejar todo en términos de L y D. De L y D. Ok, bueno. Casi, porque aquí hay algo a tener cuidado. Falta H. Bueno, aquí la H sería nuestra, con la D, ¿no? Que dibujamos entre el centro de masa y el pasador. H sería D. Es lo que estoy entendiendo así. ¿Es Sí, correcto? Ajá, sí. H sería D, tienes H razón. sería, compañero. ok. H sería D, muy bien. Y D, esa, o H, lo que ustedes usen utilizar. ¿Depende de X? Sí, porque Ajá. sería X. Bueno, sí, bueno, no tengo la solución, pero sí depende en parte. Ok. Bueno, Bueno, sí, X, bueno, D sería igual a 50 centímetros menos X. exacto. D o H, como bien notaron, que coinciden estos dos, en términos de X es esto. 50 centímetros, aquí L, sabemos que mide 1 metro, pero yo lo voy a dejar como L, menos X. ¿Sí es claro para todos este resultado que nos acaban de comentar? Sí, sí es claro. Sí, Sí, todo es claro. Entonces, bueno, ya está en toda la información. Así que, a ver, nos dicen en qué punto de la vara debería taladrar el agujero para obtener un periodo más corto posible. Es decir, queremos manipular el valor del periodo. Ahora, el valor del periodo para esta vara se escribe de esta manera. Inercia rotacional, 2 y pi son constantes, no van a cambiar, así que pues no vale la pena analizarlas, van a estar ellas siempre presentes. Lo que sí hay que tomar en cuenta que sucede con los términos que están al interior de la raíz cuadrada. Vamos a empezar por i. La inercia rotacional se calcula como se escribió acá, donde de todos estos parámetros que están aquí puestos, vemos que la que va a estar, el término que va a estar cambiando es d, porque dependiendo de dónde se haga el agujero sobre el cual vamos a tener el pasador, la inercia rotacional va a cambiar. ¿Sí queda claro? Habría que hacer una derivada de, bueno, esa expresión que puse en el chat. Ok, exacto, es justamente. Ahora, ya vimos que la inercia va a cambiar, entonces es función de x. ¿Qué pasa en el denominador? ¿La masa va a cambiar conforme este objeto vaya rotando? No, no va a cambiar. No, constante entonces. G, también constante. Y H, el que aparece aquí, que coincide con D, también es función de X. Entonces, la pregunta que nos están haciendo aquí, ¿en qué punto de la vara debería taladrar el agujero para obtener el periodo más corto posible? Está relacionado con encontrar el valor mínimo de esta función, que depende de esta cantidad de X. Esa es a lo que se refiere el primer problema. No sé si ya quedó resuelta la pregunta de que no quedaba claro a qué se refería la primera pregunta. Sí, profe, ya quedó claro. Ok, bueno, entonces aquí para poner esto ya bien en contexto y demás, eso es lo que tenemos. De la figura, sabemos que el brazo de palanca va a estar dado de esta manera. H. L
medios o 50 centímetros menos X. Entonces, sobre el centro de masa va a estar actuando el peso. Recuerden que ese es el punto fue nuestra idea acá. O sea, en la figura que yo con la que comenzamos para hablar del péndulo físico, yo aquí puse una figura rara. En este problema, esta figura rara es un rectángulo alargado. En el centro de masa, ¿quién va a estar actuando? El peso. Y solamente la componente que es ortogonal a la dirección H es la que genera la torca. Ahora, la inercia rotacional, como comentamos aquí, está de esta manera. Entonces vean, aquí esta H o D ya se sustituyó por L medios entre X y nos da esta ecuación. La inercia depende de X. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ya se hizo la sustitución de este valor en azul aquí arriba. Ya que tenemos la inercia rotacional escrita de esta manera, como función de X, ahora sí sustituimos, como nos lo habían sugerido, en la ecuación del periodo. Y afortunadamente el término de masa, ¿sí notan que se cancela? Sí. ¿Sí? Y bueno, y eso pues nos viene a todo dar porque pues en el problema nunca nos mencionaron cuál es la masa de la varilla. Y esto es porque algebraicamente se elimina. Así que bueno, volvemos a tener un problema que es independiente de la masa de la varilla. ¿Pero de qué sí va a depender? De la distancia X a la cual se haga ese agujero en el que se va a colocar el pasador. Queremos encontrar el periodo más pequeño. Entonces, como también nos lo sugirieron, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que sigue? Derivar. Derivar. Hay que derivarle el periodo ahora. ¿Derivar qué respecto a qué? El periodo respecto a la X. Exacto. Hay que derivar la expresión del periodo respecto a la variable X. ¿Y qué más? Habría que igualarla a 0. ¿De acuerdo? Y eso por la teoría de cálculo diferencial, ¿qué les va a permitir encontrar? El mínimo. El valor mínimo. Bueno, en principio un valor crítico, ¿no? Ah, ok, sí. Y ya después uno tiene que ver si ese valor crítico corresponde a un máximo, corresponde a un mínimo y bueno, más Sí, cosas. es. Pero bueno, ahí está. Ya ese es el procedimiento que sigue a continuación. Pero entonces queda claro todo el proceder para responder, bueno, encaminarnos para en la primera pregunta. Profe, Sí. ¿y no sería más fácil derivar respecto a D? Bueno, en vez de hacer respecto a X, derivar respecto a D, porque quedaría una expresión un poquito más simple, bueno, menos complicada. Ok, pero... Y al final sustituir lo que nos dé en nuestra expresión de X es igual a un medio de L menos H. Ok. A ver, entonces la propuesta es no trabajar X, sino trabajar D. Es decir, aquí voy a escribir la expresión en términos de D. Ajá, raíz. Arriba queda L cuadrada sobre 12 más D cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? Y abajo queda G entre D.
Sí, y eso se podría simplificar un Ajá, poquito más. ok. Entonces, la propuesta es derivar de respecto a, bueno, aquí va a haber un problema con las letras, pero voy a ponerlo así. Como para que no se confundan, mejor H. No voy a poner otra vez este como H. La cuestión es sí se puede hacer de esa manera. Voy a poner H y voy a poner H acá, y entonces la derivada respecto a H. Y esto es igual a 0. Sí se puede hacer, pero ojo, no hay que perder de vista que H a su vez es una función de X. Ah, sí, o sea, por eso mismo al final vamos a poder sustituir eso en la expresión de x es igual a un medio de L menos H. Ok, yo pensaría que tal vez en algún momento habrá que ocupar la regla de la cadena. Digo, tengo esa impresión, pero puede que no, puede que sí. Pero es que al final H, pues, es también es una función. Y no hay que perder de vista esto, que, pues, lo que nos están preguntando es sobre esta distancia. Tenemos aquí en la figura. O sea, nosotros tenemos que decirle a la estudiante esta distancia X. Claro, ¿podemos determinar D? Sí. Pero la respuesta que hay que proporcionar al estudiante es la cantidad de X. Entonces, no hay que perder de vista ese aspecto. Así que bueno, pues si les es más fácil trabajarlo en términos de H, no hay problema. Solo no hay que olvidar la relación que hay entre esa H y X. Bien, ¿preguntas con esta parte? No, profe. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta 2? ¿Es claro lo que está pidiendo ahí? ¿Qué tan corto puede ser el periodo de oscilación con una vara de 1 metro oscilando de esta manera? ¿A qué se referirá la pregunta 2? ¿Qué tan corto puede ser el periodo de oscilación con una vara de 1 metro oscilando de esta manera? Pues el periodo tiene, bueno, el periodo más corto tiene que ver con la pregunta anterior, que donde Ajá, se podría ser el punto más corto, que si derivamos en función de h, como lo ajá, propuse, ya solo tendríamos que sustituir ese valor de h en ajá, nuestra función del periodo de acá arriba, ajá. y resolviendo eso ya tendríamos nuestro periodo más corto. Ok, con esa distancia, ya digamos con el valor óptimo. Ahí está entonces. Eso es lo que hay que hacer para la segunda pregunta. Determinan en el inciso A, bueno, o en esta primera parte, el valor óptimo para H, o el valor crítico, sería el término adecuado. El valor crítico de H, el cual tendrá asociado el valor crítico de X. Y ya que lo conozcan, sustituyen en la ecuación original para el periodo, y el número que encuentren, pues ese va a ser el periodo más pequeño. Notan que esto es como un problema de cálculo diferencial para optimizar funciones. Estamos optimizando una función en el contexto de oscilaciones, claro. ¿Sí queda claro entonces lo que queda por hacer? Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo terminan ustedes entonces?
Sí, está bien. Ya ¿Sí? en la siguiente clase podríamos corroborar, a ver si conseguimos algo. Ok, bueno, espero que el algo sea toda la información que nos están pidiendo. Y además lo siguiente, estamos encontrando una ecuación, aquí está, una ecuación que nos dice cómo podemos ajustar el periodo con ayuda de una vara de una determinada longitud, tan solo modificando el punto en el que vamos a poner ese pasador. La distancia X o equivalentemente la cantidad H. Pero el periodo está influenciado por cualquiera de esos dos términos. Bueno, su análisis, por favor, lo hacen acompañar y aquí ayudará mucho si conocen programas de graficación, porque lo que les pido es que entonces ustedes grafiquen esa función t en términos de, se me ocurre, la cantidad X. El periodo como función de esta cantidad X. Y encuentran ahí, no sé, una gráfica. Esa gráfica evidentemente debe de tener un valor mínimo, que es el que ustedes van a encontrar numéricamente al resolver todo esto y al sustituir y demás. Así que ese mínimo debería aparecer en la gráfica. Digamos, el valor para, bueno, aquí tal vez no tiene mucho sentido que el periodo sea negativo, va a ser siempre positivo. Entonces la gráfica podría tener alguna forma, no sé, algo así, si me ocurre. Algo como así tal vez. Donde aquí está el valor mínimo. Aquí está el X que estaríamos buscando y aquí está el mínimo periodo. T mínimo. Entonces, grafiquen esa función. ¿Qué valores son los posibles para X? Porque X no puede valer lo que sea. ¿Cuál es el menor valor que podría tomar X? Aquí, ¿cuál es el valor más pequeño que puede tener X? Pues ya lo saqué con una calculadora. El Ajá. valor más pequeño que puede tomar X es 0.21. Bueno, 0.211 metros. No, pero eso sería El valor numérico. el crítico. Ok. Ese es el valor crítico de esta función. No, lo que me refiero es el menor valor que puede tomar para fines de gráfico. O sea, el que me acaban de indicar es este. Ese ya lo tienen, ok. Pero yo me refiero a para fines de gráfica, ¿dónde debe de arrancar el eje horizontal? ¿En qué valor? ¿Y cuál es el máximo al que podemos graficar? Porque no podemos tomar X como infinito. O sea, todos los números reales, porque pues no tiene sentido. ¿Cuáles son los valores? El valor en el eje aquí horizontal para fines de gráfica que puede tener X. Pues muy cercanos al 0 podría ser. Ok, muy próximos a 0, porque eso significa que el pasador se coloca muy cerca del extremo superior de la vara. Muy bien. ¿Y cuál es el máximo valor que podemos asignarle a esta X? El otro extremo de la vara. ¿Qué sería? 1 metro. 1 metro. O si quieren, L. Ahí está. Entre esos rangos de valores, ustedes les pido entonces que completen este ejercicio con una gráfica de t como función de x, donde x solamente puede variar entre valores muy cercanos a 0 y 1 metro. Y les debe de aparecer este mínimo.
en la gráfica. ¿Sí queda claro lo que tendrían que hacer entonces? Si conocen un programa como para graficar, pues sin problema, ¿no? Lo meten ahí y tienen la gráfica en 2 segundos. Si no, pues tal vez a mano, pero intenten analizar esta función a la que hemos llegado. ¿Preguntas o comentarios con esta última parte? Pues parece que no, por ahora. Bueno, ok. Bien, jóvenes, pues terminamos nuestra sesión de este día. Pues se llevan un poco de tarea. Piensen esto, bueno, lo del problema numérico yo creo que ya sale rápido, pero bueno, la gráfica también. Vayan analizándola y lo comentamos la siguiente clase. Bueno, pues estamos por terminar nuestra sesión de este día. Tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Ok, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta Buen luego. día. Igualmente. Hasta luego, buen día.